1921, en días en que en la ciudad de La Paz venía al mundo el poeta Jaime Sáenz, y el mismo año fallecía el también poeta, el chuquisaqueño Claudio Peñaranda. En la ciudad de Oruro se gestaba el nacimiento de una revista que atravesaría el tiempo por ser un hito en el periodismo femenino en Bolivia. La revista vendría a llamarse Feminiflor, que según define el historiador Ramiro Duchencon-Darco, esta sería la primera revista del país hecha por mujeres y encaminada a defender sus derechos. La publicación aparecía de manera mensual bajo los auspicios del Centro Artístico e Intelectual de Señoritas. Costó inicialmente 20 centavos y circuló hasta el año 1923. En este emprendimiento histórico concurrieron con sus capacidades Laura Graciela de la Rosa Torres como directora, Betsabe Salmón Fariñas de Beltrán como jefa de redacción y Nelly López Rose como administradora. Según apuntes de doña Betsabe Salmón, al referirse al centro artístico que las cobijaba y Feminiflor, decía: sentimos las socias la necesidad de contar con un vehículo de prensa propio para divulgar nuestras inquietudes cívicas y culturales y para luchar por la causa de la mujer. Y, sin ninguna experiencia ni muchos prolegómenos, nos echamos a escribir y publicar. Era una bulliciosa cooperativa de chiquillas. Cada una hizo lo que pudo: destacar noticias de importancia para las mujeres, escoger versos, aplaudir ciertas medidas, comentar problemas, proponer soluciones. No pocos estudiosos de la comunicación le han dedicado sendos artículos a la publicación. Entre ellos está Raúl Rivadeneira Prada, quien al destacar el conjunto de aquella obra anotó de manera puntual: la orientación editorial de Feminiflor, equilibrada y constructiva, se traducía en un incitante interés por la cultura femenina y en la confianza de que avanzase en superaciones y esfuerzos sin tasa. Daba a la revista preferencia a temas de arte y literatura, a problemas de su ciudad enfocadas desde una perspectiva femenina. Otra personalidad que ha valorado el trabajo de Feminiflor es Luis Ramiro Beltrán, hijo de Betsabe Salmón, quien no solo hizo un artículo, sino que publicó, en calidad de compilador, todo un libro recogiendo con lujo de detalles lo hecho en torno a este semanario. Lo tituló precisamente Feminiflor, un hito en el periodismo femenino de Bolivia. El prólogo de esta obra fue encargado a la periodista prestigiosa Ana María Romero de Campero, quien anota en una parte: Feminiflor, la voz de las mujeres de 20 centavos, no pasó en vano. Limó uno de los muchos eslabones que sujetaban a la mujer a moldes arcaicos. Quede este testimonio de la obra de estas primeras periodistas como un ejemplo para otras generaciones. Betsabe Salmón nació en la ciudad de La Paz en 1899 y falleció en Quito, Ecuador, en 1989. Fue una periodista por vocación, mostrando sus talentos ya desde tiempos de colegiala. Así pues, como dice Raúl Rivadeneira, el delicado nombre de Feminiflor no estaba en absoluto reñido con el propósito pionero que alentaba a este grupo de mujeres precursoras del periodismo boliviano. Ellas sabían lo que querían y a dónde iban.
1937, en la llamada Revista de Bolivia, Hilda Mundi escribía sobre las fuerzas del espíritu y la materialidad afirmando: estamos con nosotros mismos, estamos terribles imaginando, lejos de toda concreción, en el mundo de las ultravibraciones cerebrales, en el ámbito indeterminado de las ideas. La subjetividad nos acaricia, abriendo con el pulpejo de sus dedos unos surcos profundísimos de nuestra área sensitiva. Pensamientos y siempre pensamientos, extravío, alumbramiento de palabras. Así pensaba y escribía Laura Villanueva, o Hilda Mundi, quien nació en la ciudad de Oruro el 29 de agosto de 1912, hija del prestigioso arquitecto paceño Emilio Villanueva Peñaranda y de Dominga Rucabado Flores. Fue la hija rebelde, a decir de Lupe Cajías. Le tocó vivir a sus jóvenes 20 años la Guerra del Chaco, hecho sangriento sobre el que escribiría. Guerra, gritaban las muchedumbres lobescas por las calles. Guerra, repercutían los muros, las montañas, las planicies del Altipampa. Queremos guerra, resumían con ansias carnívoras las bestias humanas. El monstruo de la colectividad tenía en el lomo el escozor, la voluptuosidad, el antojo de sangre. Laura Villanueva hizo periodismo de manera intensa. Fue fundadora del semanario Dum Dum en 1935, mientras trabajaba en la prefectura orureña, medio de corte humorístico y de retaguardia según se define. También fue columnista de La Patria y de La Mañana, ambos de Oruro. Utilizó los seudónimos de Janet, Madame Adriane, Pimpet, Ana Massina y otros, pero el que más renombre le da es Hilda Mundi. Hacia el año 1936 pasa a radicar a la ciudad de La Paz, debido a un destierro ocurrido por la publicación de Dum Dum, según anota el biógrafo Rodolfo Ortiz. En La Paz, aquel mismo año, publica Pirotecnia, con un colofón de Manuel Fontaura Reondoña. En 1937 conoce al poeta Antonio Abel Jiménez, quien acababa de llegar de Europa. Se casa con él en 1938, de cuya relación en 1940 nace Silvia Mercedes Ávila, quien se proyectaría luego como periodista y poeta. Desde 1958 pasa a vivir a la denominada Casa del Poeta de la zona de Miraflores, ante la concesión que le hiciera el municipio paceño a su esposo. Luego, ante el fallecimiento del mismo, en 1965, se queda allí hasta el final de sus días, en 1982. Para Blanca Vitúcter, sin lugar a dudas, la orureña Laura Villanueva, Hilda Mundi, debe ocupar un lugar estelar en la historia de la literatura en Bolivia, pues su obra, muy breve, es la primera que se inscribe conscientemente en las vanguardias y singularmente en el ultraísmo, como registra ella misma. Otra opinión pertenece a las estudiosas Virginia Young y Cecilia Olivares, que definen: la escritura de Mundi es agria crítica a cuanto le toca vivir como falso, sea la guerra del Chaco, sea el ser mujer, pero con la risa como instrumento. La Mundi se deleitó con la urbe y sus determinaciones. Dejó de lado lo que la sociedad consideraba importante, tanto para el orgullo de la nación como para el de la ciudad. Varios libros hoy en día mantienen viva la obra de Hilda Mundi. En esta lista están, por ejemplo, Cosas de Fondo, de 1989. También está Bombolla, Bombolla, editado por Rodolfo Ortiz e impreso en el año 2017. Y finalmente se publicó su obra reunida,
el 2016, misma que forma parte de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La pintura y la gestión cultural fueron las grandes preocupaciones de Magda Arguedas, quien respondió con efectividad a estos desafíos. Ha ganado importantes premios con su pintura, del que destacan los temas sociales que supo desarrollar. Bueno, he trabajado de maestra también, he sido directora de la Escuela de Bellas Artes, he trabajado en el Ministerio de Cultura, pero sobre todo, además he sido restauradora, pero sobre todo me interesa la pintura, porque es una expresión muy personal. Magda Arguedas Villanueva nació el 15 de mayo de 1925 en la ciudad de Oruro, en Bolivia, y falleció en la ciudad de La Paz el 18 de diciembre de 2011. Magda Arguedas hizo estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Luego pasó a la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración en Madrid, España. Ha sido catedrática invitada de la Facultad de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue directora de la Escuela de Bellas Artes de Oruro en 1966. Desde 1971 ha sido vocal del Consejo Municipal de Cultura de la Municipalidad de La Paz. Entre 1972 y 1975 fue directora del Museo Casa de Murillo. En 1976 se hizo cargo de la dirección del Museo Nacional de Arte de esta misma ciudad, función que desempeñó hasta 1977. En 1980 fue directora ejecutiva del Instituto Boliviano de Cultura. En los años 83 a 85 dirigió la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles, donde estudió, cargo al que retornó en 1991. Ha expuesto su obra en galerías bolivianas y del exterior como Cusco, Salta, Buenos Aires, Madrid y San Pablo, en el Brasil. Arguedas ha ganado varios premios con su obra. El más importante de ellos data de 1974, cuando recibió el Gran Premio del Salón Pedro Domingo Murillo, convocado por la Municipalidad de La Paz. En la oportunidad presentó su pintura titulada Mañana habrá pan. Fue secundada en los premios por Gonzalo Rivero y Edgar Arandia. La inspiración de este cuadro está basada en los problemas sociales de nuestro país. Entonces quise un poco expresar a través de mi pintura ese problema del ofrecimiento de que mañana habrá pan, y es un ofrecimiento político que siempre existe y que nunca se cumple. La obra pictórica de Magda Arguedas ha sido comentada por distintos seguidores del arte nacional. Entre ellos está Carlos Salazar Mostajo, quien en su momento dijo: Magda Arguedas es una paisajista de ritmos serenos y pausados, de un color sumamente sobrio, con predominio de los sepias y blancos. Sus montañas aparecen recortadas en planos sucesivos y casi yuxtapuestos, sin extensión de espacio, aunque tal efecto da una visión hacia lo lejano e inalcanzable. Sin plantearse problemas, su pintura es elegante y cadenciosa.
Es una versión casi romántica, pero desprovisto de detalles con cierto dejo melancólico y evocaciones tristes. Finalmente citamos lo escrito por el periodista Mario Ríos Gastelú, quien anotó: la pintura de Arguedas alcanza matices propios de la región, no exenta de iluminación sobre tonos bajos, sombras y habitantes provistos de vestimentas tradicionales, a veces cubiertas por el plástico, protector de inclemencias, y la presencia ornamental de un arcángel como respuesta a la inquietud del artista, inmersa en las restauraciones de cuadros coloniales. Bueno, el arte es el reflejo del problema social en el que vive el artista, ¿no? El artista no es otra cosa que el espejo de la sociedad en la que le toca vivir y del momento, ¿no?, que vive esa sociedad. hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas. La participación de la mujer en el cine boliviano tiene uno de sus puntos altos en la obra realizada por Beatriz Palacios, a quien le tocó acompañar al cineasta Jorge Sanginés en los años difíciles del cine de denuncia. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas. Beatriz Palacios nació en la ciudad de Oruro en 1958 y falleció en La Habana, Cuba, el año 2003. Palacios desde su juventud fue divulgadora de las películas del Grupo Ucamau, llevándolas a barrios y otros sectores populares, no solamente en Bolivia, sino en Ecuador. En 1976 comenzó a ocupar lugares centrales en el Grupo Ucamau, al hacer de jefe de producción de la película Fuera de Aquí, dirigida por Jorge Sanginés, a quien acompañaría desde entonces en su trabajo. Ha codirigido la película Las Banderas del Amanecer en 1983 y fue productora de La Nación Clandestina en 1989. También para recibir El Canto de los Pájaros en 1995 y de Los Hijos del Último Jardín del año 2004, todas dirigidas por Sanginés. Perteneció al Comité de Cineastas de América Latina y al movimiento del nuevo cine y video boliviano. Participó de la redacción del libro Cine Boliviano, del realizador al crítico, impreso en 1979, en que comparte páginas con Carlos Mesa, Arturo Bombacano y el propio Jorge Sanginés. Beatriz Palacios supo destacar el rol de la mujer en la sociedad contemporánea. Ya en 1988 llamó la atención sobre este hecho, en especial al hablar de la mujer campesina y proletaria, afirmando: aunque la mujer boliviana sufre los resabios de un fuerte machismo que tiende a discriminarlas y a aislarlas, su propio papel en la mecánica productiva económica del país le permite disponer de una situación de mayor equilibrio y fuerza en relación con el hombre.
que muchas veces dependen económicamente de ella para sobrevivir en el hogar. Esta ruptura del esquema tradicional en el que viven las mujeres de clase media y burguesía facilita en la mujer del pueblo su participación política y un espacio de autonomía más amplio, termina afirmando Beatriz Palacios. Ha escrito un libro de cuentos titulado Los días rabiosos, publicado de manera póstuma el año 2005. Pasado el tiempo, Jorge Sanguinés recuerda a Beatriz Palacios con los siguientes conceptos. Bueno, Beatriz Palacios fue una mujer extraordinaria, una mujer de una sensibilidad social muy grande, de un compromiso con la idea y con la lucha por la revolución, por una revolución que le permita al pueblo reconquistar sus derechos, vivir de una manera más humana, combatiendo la explotación de la que ella ha sido siempre víctima. Y ella se identificó con esa lucha y cuando encontró al cine como un medio, le dio su propio carácter. Ella se convirtió en una gran productora, una mujer que era capaz de conseguir lo imposible para poder hacer una película. Entonces, junto a su calidad humana, a su coherencia política, estaba la habilidad que tenía Beatriz para hacer películas.